Bueno, tenemos nuestro próximo orador, que ahí está viniendo. Él es Claudio Sánchez, otro histórico de este festival, ¿no? Viene desde los primeros, allá lejos ese tiempo. Tenemos la suerte de volver a escucharlo este año. Claudio es ingeniero y desde hace años se dedica a la divulgación científica. Es probable que algunos de ustedes ya lo hayan escuchado en otros eventos, charlas en YouTube y en otros medios. Escribió varios libros, entre ellos, uno que a mí me gusta mucho, es Todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando Los Simpsons. Si no lo conocen el libro, se los recomiendo. Su charla de hoy la tituló Gulliver en el país de la geometría. Yo la verdad que estoy muy intrigada, tengo mucha curiosidad de ver de qué se trata. Imagino que ustedes también, así que le damos el paso a Claudio. ¿Alguien quiere ir al baño antes? Bueno, bien. Lo que de Gulliver, como probablemente sepamos todos, consiste en la crónica de 4 viajes que hace el protagonista a otros tantos reinos imaginarios. El más conocido probablemente es el primero, Lilliput, el país de los enanos, habitado por gente de aspecto normal, pero 12 veces más chica que una persona normal. Si suponemos que Gulliver, para simplificar los cálculos, mide 1,80 m, los liliputienses miden 15 centímetros. El factor 12 que vincula a los dos probablemente se relaciona porque en el sistema inglés de medidas un pie son 12 pulgadas. Entonces, lo que para los liliputienses son pies, para Gulliver son pulgadas y viceversa. Yo, como nosotros estamos más acostumbrados al sistema decimal y además para facilitar los cálculos, yo voy a considerar un factor 10. Voy a suponer que los liliputienses son 10 veces más chicos que una persona normal. Estas historias con personajes a escala reducida son un clásico dentro de la literatura fantástica, son casi un género en sí mismo. Y esas historias se han hecho especialmente populares a través del cine, con títulos como El increíble hombre menguante, Viaje fantástico, Querida encogía a los niños, y la propia Los viajes de Gulliver, de la que hay muchas versiones. Esta hasta el momento creo que es la última, una versión libre en tono de comedia. Y en todos los casos, los guionistas y autores de estos relatos, a la hora de imaginar situaciones, tropiezan con las limitaciones de la llamada ley cuadrado cúbica, enunciada por Galileo Galilei en el siglo XVII. Me gusta esta ley porque es muy fácil de enunciar, creo muy fácil de entender y al mismo tiempo tiene consecuencias muy poderosas. El asunto es así. Imaginemos que el cubo de la izquierda representa un cubo de 1 metro de lado. Entonces, ese cubo tendrá caras de 1 metro cuadrado de superficie y un volumen total de 1 metro cúbico. A la derecha tenemos otro cubo, pero de tamaño doble. Por doble quiero decir que la arista, el lado del cubo, es el doble de 1 metro y 2 metros. Las caras de ese cubo tienen una superficie de 4 metros cuadrados y el total del volumen del cubo es 8 metros cúbicos. Es decir, al duplicar el lado del cubo, la longitud de la arista, la superficie lateral se multiplica por 4, que es 2 al cuadrado, y el volumen se multiplica por 8, que es 2 al cubo. Y en general, para cualquier factor, si el lado, la longitud de la arista se multiplica por un factor m, la superficie de la cara se multiplicará por ese mismo factor elevado al cuadrado y el volumen por ese mismo factor elevado al cuadrado. Por eso se llama ley cuadrado cúbica. En pocas palabras, lo que nos está diciendo esta ley es que cuando crece el tamaño del cubo, el volumen crece más rápidamente que la superficie. Ahí tenemos una gráfica. En el eje horizontal está la longitud de la arista, 2 metros, 4 metros, etc. La línea azul señala cómo crece la superficie lateral y la línea roja señala cómo crece el volumen. Por eso alguien ha señalado que la ley cuadrado cúbica es una carrera entre el 2 y el 3, entre el crecimiento del volumen y el crecimiento de la superficie. Y gana el volumen en esa carrera. Esto también funciona al revés. Cuando disminuye la longitud del cubo, de la arista, disminuye más rápidamente el volumen que
la longitud, la superficie de la cara. Esto que vale para un cubo, vale para cualquier figura que cambie su tamaño pero conservando su forma. Vale, por ejemplo, para una esfera, también cuando la esfera crece más rápidamente el volumen que la superficie, y también vale esto para figuras irregulares, como puede ser el cuerpo humano. Si un liliputiense mide 10 veces menos que Gulliver, la superficie de su piel mide 100 veces menos y su volumen mide 1000 veces menos. Uno podría pensar que esto es irrelevante para los liliputienses, porque ellos viven en un mundo a escala, a su medida. Miden 10 veces menos que una persona normal, pero viven en casas 10 veces más chicas, crían animales 10 veces menores, sus ciudades están separadas a distancias 10 veces menores y así. Pero no es esto así, por el tema de cuando yo digo un mundo a su medida. ¿A qué me refiero? ¿Al factor 10 de la longitud? ¿Al factor 100 de la superficie? ¿O al factor 1000 del volumen? Y de eso es lo que quiero señalar. ¿Qué es lo que pasa con la convivencia entre los distintos factores? Por ejemplo, ¿cuánto tiene que comer un liliputiense? Uno podría imaginar, bueno, la capacidad del estómago, el tubo digestivo de un liliputiense, como estamos hablando de volumen, es 1000 veces menor. O sea, en su sistema, en su organismo, cabe 1000 veces menos comida. Esa comida, al ser digerida, genera la energía que necesita el organismo del liliputiense para poder funcionar. En particular, para poder compensar, conservar su temperatura corporal, compensando el calor que pierde a través de la piel. El calor que perdemos a través de la piel, como sea en cuestión de superficie, es 100 veces menor para el liliputiense respecto de una persona normal. Entonces tendría que comer 100 veces menos para generar 100 veces menos calor. Pero él solamente come 1000 veces menos. No le alcanza lo que come para vivir. Para que él pueda sobrevivir en esas condiciones, me refiero a un liliputiense, tenemos que suponer que come comida con un alto contenido energético, que lo hace varias veces al día y que anda todo el tiempo abrigado. Esto también funciona al revés, cuando pensamos en qué le pasa al organismo más grande. En su segundo viaje, Gulliver visita Brodignac, el país de los gigantes, habitado, vamos a decir nosotros, por gente 10 veces más alta que una persona normal. Si Gulliver mide 1,80 m, los habitantes de Brodignac miden 18 metros. Y acá tienen un problema serio los habitantes del país de los gigantes, porque su peso depende del volumen, si suponemos que la constitución es la misma que la de una persona normal, como sugiere el relato. O sea, un liliputiense pesa 1000 veces más que Gulliver. Y la fuerza que necesita para mover ese cuerpo depende de la superficie transversal de sus huesos y músculos, que es 100 veces más grande. La fuerza es una característica que depende de la superficie. El peso es una característica que depende del volumen. En estas condiciones, probablemente el habitante del país de los gigantes ni siquiera podría levantarse del suelo, porque no hace la suficiente fuerza. Lo podemos ver, después voy a ver ahí. Fíjense, si imaginamos una hormiga tan grande como un elefante. El elefante, ahí vemos las patas que necesita el elefante para poder moverse. Esta hormiga, que es grande como un elefante, tiene patas mucho más delgadas. Las patas de la hormiga gigante se aplastarían bajo su peso. Además tenemos que tener en cuenta que no solo es una cuestión de superficie, las patas del elefante están hechas de tejido más resistente que las patas de la hormiga. Lo mismo pasa con animales voladores. Imaginemos una mosca gigante, tan grande como un cóndor. La capacidad de esa mosca para volar depende de la superficie de sus alas. Ahí fíjense, este es el tamaño que necesita un cóndor, el tamaño de alas, la superficie de alas que necesita un cóndor para volar. En proporción, las alas de la mosca son mucho más chicas. Esta cuestión, en los últimos meses, se puso de moda hablar de un país imaginario, o no, llamado Tartaria, habitado, por ejemplo, por animales gigantes. Bueno, solo apelando a la ley pública podemos decir que esa figura es falsa. Ese caballo, que tiene las mismas proporciones que un caballo normal, no puede desarrollar suficiente fuerza para sostenerse. Así que eso ya nos permite decir que
esta imagen es falsa. Toda esta historia la discute nuestro amigo Daniel Samoilovich en su libro Cómo jugar y divertirse con escritores famosos, que ustedes pueden adquirir y después instalar en un hall de teatro, donde analiza y arma acertijos con componentes de obras de la literatura universal. En particular, apela a los viajes de Gulliver y genera algunos enigmas y acertijos relacionados con la ley cuadrada cúbica. Muchas de las escenas que nos ilustran los viajes de Gulliver fallan, no pueden existir justamente por esta ley. Y yo me voy a dedicar a una que no está en el libro, una cuestión... En su viaje al País de los Gigantes, en una escena, Gulliver ofrece un concierto a sus anfitriones en un instrumento que... una especie de piano. Después voy a decir alguna cosa más, pero no da más detalle, es un instrumento de teclado. Y claro, no es el piano de Gulliver, es el piano de los gigantes. Y Gulliver cuenta, por ejemplo, que para poder tocar tiene que correr a gran velocidad a lo largo del teclado para alcanzar las teclas, que además las tiene que guardar, pulsar con unos martillos o unos garrotes, porque no tiene fuerza suficiente. Y yo pregunto, apelando a la ley cuadrada cúbica, ¿cómo suena este instrumento a los oídos de Gulliver? Vamos a suponer que este instrumento tiene cuerdas, voy a volver al factor 12 por este caso, 12 veces más largas que la de un piano normal, el diámetro es 2 veces mayor, 12 veces mayor, por lo tanto la sección transversal de las cuerdas sería 144 veces mayor, y además están tensadas a una tensión también 144 veces mayor, porque los hombres de Brodignat pueden hacer esa fuerza. Si uno junta todos esos elementos, la tensión, la longitud y la sección transversal, resulta que el sonido de este instrumento a Gulliver le tiene que sonar anormalmente grave. Incluso en algunos casos habrá sonidos que están por debajo de su umbral de audición. Yo no profundicé mucho porque en realidad habría que, después me puse a pensar, ¿qué pasa con el canal auditivo de Gulliver? ¿Cómo influye eso? El tamaño de su tímpano. Bueno, realmente llegar más allá, el problema me superó y no sé responder, no sé la respuesta. La razón por la cual menciono este pasaje es porque, al menos en la edición, la traducción que yo tengo, el instrumento que toca Gulliver no es un piano, sino una espineta. Que sí, yo no sabía, pero existe este instrumento. Se parece al piano, pero no es un piano. Y lo que más me interesa, lo que nos interesa a nosotros, y por eso cito este pasaje, es que la existencia del instrumento espineta permite incluir en nuestra galería de predestinados